Buenas noches, ¿cómo estáis? Usted muy bien y muy agradecidos porque nos atienda, porque ya sé que está con otras cuestiones a pesar de estas horas y nos está atendiendo. Gracias por su esfuerzo. Fíjese que estábamos hablando aquí en la mesa por qué ha nombrado Pedro Sánchez 4 vicepresidencias. Aquí están valorando que es por, de alguna forma, contestar a Pablo Iglesias por su precipitación a la hora de anunciar los ministros. Bueno, yo, verá, hace ya cierto tiempo que renuncio a saber qué hay dentro de la cabeza de Pedro Sánchez. Hemos visto ya tantos Pedro Sánchez en este periodo de tiempo, ¿no? El que decía que no iba a dormir, que no íbamos a dormir el 95% de los españoles si hacía un gobierno con Podemos, el que decía que iba a tipificar el referéndum ilegal, el que decía que iba a aplicar con energía el artículo 155 de la Constitución en el caso de que fuera necesario para restaurar el orden constitucional en Cataluña, y ahora nos encontramos con este gobierno Frankenstein que verdaderamente ponerme yo a interpretar cuál es la voluntad, los deseos o las intenciones de Pedro Sánchez pues es un ejercicio de pura conjetura. Es imposible saber por qué lo ha hecho Pedro Sánchez, pero desde luego sí que llama la atención mucho, esta tarde lo he visto, que Jaume Asens, que es una persona muy relevante dentro de Podemos, decía que se había enterado de esta 4ª vicepresidencia por la prensa, es decir, que no parece que en el día primero del gobierno de España, porque es el día 1 del gobierno de España, no parece que los socios que han formado este gobierno tengan mucha confianza los unos en los otros y que tengan entre ellos demasiada comunicación, si empezamos de esta manera, ¿no? Han pactado incluso por contrato cómo gestionar sus desacuerdos. En fin, esto de verdad apunta pues a una situación de inestabilidad. Si luego además tenemos en cuenta lo que también esta tarde hemos escuchado después de las 2 sentencias del Tribunal Supremo, de la Sala Tercera y de la Sala Segunda, un auto esta mañana, y Esquerra ha salido, Esquerra, apoyo del Gobierno, que se abstuvo, ha salido ya diciendo que requiere a Pedro Sánchez para una amnistía de lo que ellos llaman los presos políticos. En fin, lo que decíamos desde el primer día en Ciudadanos, que ofrecíamos lo que llamábamos la vía Arrimadas, la vía 221, imagínense ahora el gobierno que podía tener España con 221 diputados, cubríamos todas las mayorías que requiere la Constitución para llegar a acuerdos de Estado importantes entre los 3 partidos constitucionalistas, Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular. Y sin embargo, fíjense la realidad, que es lo que hoy nos trae aquí, ¿no? Pues esta merienda que se han montado entre ellos, ya se están peleando, Esquerra ya está enfadada. En fin, yo esto la verdad que me parece verdaderamente lamentable. Ahora ya hay presidente, ya estamos conociendo los miembros del gobierno, habrá gobierno, supongo yo, ya de una manera formal el martes, ¿no? Que es donde se haría el primer Consejo de Ministros. Ustedes tienen que trabajar la oposición, tienen que rearmarse, han perdido millones de votos, 2,5 millones de votos, si no recuerdo mal. ¿Cuál es la oposición que va a hacer Ciudadanos? Pues mire, Ciudadanos es un partido de siempre, coherente, es un partido que tiene un ideario claro. Nos hemos presentado a las elecciones con un programa electoral, nos han votado 1.600.000 votantes y nosotros con ellos pues hemos hecho una promesa, hemos hecho la promesa de lo que estaba en nuestro programa electoral, que además es nuestro programa político, un programa político de un partido de centro, de siempre, liberal, reformista, progresista. Entonces, cualquiera que sean las iniciativas que se planteen en el Congreso de los Diputados, si se conectan, si coinciden con ese programa, que es para el que nosotros hemos dicho a nuestros electores, a nuestros votantes que nos voten, pues apoyaremos esas promesas. Si por el contrario, como nos esperamos, el Partido Socialista, con ese acuerdo al que ha llegado con Unidas Podemos, pone en marcha este tipo de medidas que quieren poner en marcha, es decir, un incremento gigantesco del gasto público, no sabemos bien cómo se va a financiar, van a subir, en definitiva, los impuestos, que tampoco creemos que vayan a
suponer una recaudación importante. Es muy posible que Bruselas no apruebe ese presupuesto de gasto desmesurado. Si Pedro Sánchez va a establecer una mesa de negociación directamente entre España y Cataluña, no sabemos si entre medias con un relator o no, con un mediador internacional, que parece lo que quiere Torra y Rufián. Si estamos hablando en términos de conflicto político con Cataluña, si estamos hablando de la desjudicialización de este conflicto político, que Rufián nos dijo el otro día en la sesión de investidura que tenía claro que era la amnistía de los que están condenados por delitos gravísimos contra España, pues mire, obviamente ninguna de estas pretensiones va a ser apoyada por parte de Ciudadanos, bueno, como es razonable pensar. ¿Qué cree que va a pasar concretamente con respecto...? Hay que modificar las estructuras del Estado, pues imagínese. Sí, quería que me dijera exactamente, porque Pere Aragonés ha dicho que hay una especie de Brexit judicial, ¿no? Y sobre todo que se rompería la mesa. ¿Usted cree que es capaz Esquerra de romper los pactos que tiene con Pedro Sánchez? Pues de nuevo otra vez me encuentro en la respuesta a la primera pregunta que me ha hecho. Soy incapaz de meterme en la psicología. Bueno, entonces avanzamos un poquito. Entonces el mundo. No sé qué van a negociar en esa mesa. Si van a negociar la secesión de España, la República Independiente de Cataluña. No sé si Pedro Sánchez va a llegar hasta eso a fin de obtener su apoyo, por ejemplo, para negociar un voto positivo o una abstención en la ley de presupuestos, porque imagínense, claro, en la investidura Pedro Sánchez es presidente del gobierno por 167 votos contra 165 votos. Entonces va a necesitar a Esquerra, y Esquerra, en cuanto vea la necesidad que siente el Partido Socialista de su apoyo, pues va a sacar la factura. Le va a pasar una factura a Pedro Sánchez que no es una factura a Pedro Sánchez, es una factura a todos los españoles. Les llaman extrema derecha. Desde la tribuna en el Congreso le estaban diciendo que eran extrema derecha. Ustedes, el PP y Vox, ¿ustedes se unirían con el PP para unar fuerzas? Mire, Ciudadanos es el partido de centro, Ciudadanos es el espacio de centro, y siempre lo hemos sido. Lo que pasa es que, bueno, dentro de esa estrategia de polarización que está planteando el Partido Socialista, como que todos somos Vox, pues entonces, que además le viene muy bien, claro, porque de esa forma aparecen ellos como si fueran los salvadores, trata de obviar estas posturas políticas, moderadas, pragmáticas, de centro, que en definitiva lo que pretenden, y así lo planteó Inés Arrimadas en su reunión con el entonces candidato a presidente del gobierno, tratan de plantear grandes pactos de Estado, tratan de plantear grandes acuerdos, tratan de resolver problemas reales de los españoles. Y en ese sentido, bueno, pues Pedro Sánchez ha mirado a quien no debería mirar, ¿no? Ha mirado a personas que no van a velar por el interés general de España. Sí, es muy divertido, suena prácticamente a chiste, cuando Pablo Iglesias sube a la tribuna y dice: los señores de la derecha, de la ultraderecha y de la ultraderecha, ¿no? Bueno, pues es un chiste gracioso, es muy simpático, pero mire, yo no soy derecha, yo soy centro. De acuerdo. Me acompañan Teodoro León Gros, Antonio Casado, Victoria Lafora y La Tortosa. Si me permite, igual le quieren trasladar una pregunta. Antonio. Hombre, yo creo que la pregunta es inevitable. ¿Ha estado la abogacía del Estado a la altura de las circunstancias en todos estos retos judiciales que ha tenido y que se están teniendo todavía estos días? Digo que la pregunta es inevitable por su procedencia, claro. Ya me extrañaba a mí que no me hicieran esa pregunta. Pues mire, ¿qué quiere que le diga? Han podido ver mis intervenciones, mis declaraciones estos días en los medios de comunicación, incluso artículos periodísticos que he publicado pues, en el ABC, en El Mundo, en donde yo hago una pregunta muy sencilla. ¿Algún jurista de reconocida competencia en España ha avalado la postura que ha planteado el escrito de alegaciones de la Abogacía del Estado? Ninguno. Ninguno, absolutamente ninguno. Sin embargo, la postura que hemos planteado, yo desde mi posición política, pero otros grandes juristas de este país, como son Enrique Gimbernat, como es Julio Banacloche, como es Diego López Garrido, no creo que sea sospechoso Diego López Garrido de ser facha, como nos llaman las izquierdas así más radicales, pues han planteado la tesis que al final ha cuajado en el auto que ha emitido la Sala Segunda del Tribunal Supremo esta mañana.
La abogacía del Estado ha sido instrumentalizada por el gobierno del Partido Socialista. El gobierno del Partido Socialista ha tratado de que la abogacía del Estado, una institución que tiene prácticamente casi 140 años de historia, al servicio de los intereses de todos los ciudadanos y de todos los españoles, ha querido convertirla en la abogacía del Partido Socialista Obrero Español y, lo que es peor, en la abogacía de Esquerra Republicana de Cataluña, que expresamente salió en los medios diciendo que el escrito de la abogacía del Estado le resultaba aceptable, en una intolerable filtración de cuál era la línea del escrito de la abogacía del Estado, que únicamente tenía que haberse fundado en criterios técnicos y jurídicos, pero nunca en criterios políticos, para facilitar la investidura de un presidente del gobierno. Me parece que la abogacía del Estado también tiene que ser distinguida. Lo que es la abogada general del Estado, que es un cargo político que depende del gobierno, que se nombra por Real Decreto del Consejo de Ministros, que tiene rango de subsecretaría, con el resto de mis compañeros, con esos compañeros que se levantan todos los días a trabajar, que velan por los intereses generales de los españoles, que trabajan muy duro en la defensa de los intereses de España, que no tienen culpa de nada de lo que ha pasado ahora. Pero claro, luego los medios hablan de la abogacía del Estado como si fueran todos los abogados del Estado. Yo quiero defender a mis compañeros, defender a esa gente muy noble, gente que cree en España de verdad, gente que lleva dentro la vocación de servicio público, y desde luego criticar duramente a la cúspide de la abogacía del Estado, que ha vendido a la abogacía del Estado al poder político. Una última pregunta, pero le ruego que la respuesta sea breve. Además, así puedo ya irse tranquilamente y le dejo en libertad. Teo, la pregunta. Bueno, señor Val, buenas noches. Siguen ustedes hablando de la fórmula de los 221. Parece que esa fórmula hubiera sido una posibilidad que se hubiera desdeñado. Sin embargo, ustedes ofrecen, es verdad, 10 diputados, esos 10 diputados eran seguros. Por parte del Partido Socialista no se ha visto en ningún momento la disposición de entrar en esa fórmula, pero por parte del Partido Popular tampoco, desde que la noche electoral pidió la cabeza de Pedro Sánchez hasta que Pablo Casado compareció y dijo que de ninguna manera, porque sería dejar a Vox el papel de oposición. Es decir, realmente nunca se ha visto la posibilidad de esos 221. Seguir hablando no es un ejercicio de melancolía y poco conectado con la realidad. Dos cosas que me he prometido brevedad. La primera cosa, Pablo Casado empezó por decir que de ninguna manera, y en las últimas semanas, sin embargo, ha habido dirigentes del Partido Popular que han dicho, ante el miedo, lógicamente, de un gobierno sustentado en Bildu, en Partido Nacionalista Vasco y en Esquerra Republicana de Cataluña, han dicho que esa vía estaba en vigor. Por otra parte, ¿usted cree de verdad que el Partido Popular, ante esta situación, si Pedro Sánchez de verdad, que era quien tenía la obligación de mirar hacia nosotros, quien tenía el encargo de Su Majestad el Rey, si nos hubiera dicho que sí, ¿de verdad alguien cree que el Partido Popular hubiera dicho que no? Yo creo que eso es impensable. El Partido Popular, ante este riesgo de una España gobernada por este gobierno Frankenstein, al final hubiera dicho obligatoriamente que sí. Y, en segundo lugar, dice usted, 221 diputados. Mire, ahora mismo han vencido los mandatos de los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Sabe usted qué mayoría exige la Constitución para renovar estos importantes cargos del Tribunal Constitucional y con el papel que ha tenido además el Tribunal Constitucional precisamente en el conflicto catalán? 210 diputados. ¿Sabe cuántos diputados tiene el Partido Socialista y el Partido Popular? 209. Nosotros hubiéramos sido fundamentales, hubiéramos sido el centro que une a la izquierda y a la derecha, hubiéramos dado estabilidad a este país, hubiéramos propuesto soluciones, hubiéramos hecho una legislatura de 4 años e incluso un proyecto a más largo plazo, pero Pedro Sánchez no ha querido. Edmundo Val, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, este gobierno no